Información independiente. Opinión independiente. Lo estábamos comentando, hoy día es el primer aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Ha habido varias ceremonias, incluso en unos minutos más va a iniciar una acá en Santiago. Hemos visto hartas exautoridades de gobierno, su familia, por supuesto, han dado declaraciones a la prensa y también se ha discutido mucho sobre el legado del expresidente Sebastián Piñera y también, obviamente, se lleva discutiendo hace semanas lo de la estatua. Si es que finalmente se va a poder dar esto, incluso está el debate de si es merecedor o no de una estatua frente al Palacio de la Moneda, de cuál sería el legado del presidente Sebastián Piñera, que recordemos fue presidente durante 2 periodos y tuvo hartos sucesos por ahí que... Mira, alguien me comentaba que hay un desdé para toda autoridad. Debería haber un desdé. Y hablemos de presidente, un desdé, ¿no es cierto? El cumplimiento de las normas, el respeto a la democracia, etcétera, etcétera. El desdé. Y para quienes cumplen con el desdé, uno se pregunta, ¿todos los presidentes que cumpliesen el desdé deberían tener una estatua? ¿O la estatua para quienes tienen cierta postura o han alcanzado cierta estatura de estadista, más allá del desdé? Lo planteo como eso, ¿no es cierto? Valorar el desdé, valorar, digamos, que una persona, y puedo hablar de Sebastián Piñera o de cualquier otro, alcance el desdé, significa, digamos, que hay otros que ni siquiera han alcanzado el desdé, ¿verdad? El minimorum. Entonces, ¿qué se le puede valorar a Sebastián Piñera? Su apego a la democracia. Bueno, ese yo creo que es el desdé. El cumplimiento de las normas. El haber, en un momento de una crisis gigantesca, como fue el estallido social, donde para algunos hubo un intento, bueno, y expresado también por algunas fuerzas políticas que hoy día están en el gobierno, un intento de terminar de una manera extraconstitucional, fuera de la Constitución, con su gobierno. Él mantuvo el timón y se apegó, digamos, a la legalidad vigente, a las normas constitucionales y democráticas. No es poco por el contexto en el que estaba, es cierto. Está el tema de la reconstrucción, que es la reconstrucción del terremoto del 2010, que de verdad fue algo notablemente hecho, con los recursos existentes, con una capacidad de gestión, yo diría, sobresaliente. Algo similar ocurrió con la pandemia. Chile fue muy destacado a nivel mundial por el manejo de la pandemia. Por cómo se adelantó, yo creo que también comparte ese mérito el entonces ministro Jaime Mañalich en la capacidad de detectar que aquí venía algo grande y que había que actuar rápido. Y creo que actuar rápido, bueno, de manera diligente y amarrar contratos con laboratorios que todavía no daban con una vacuna. Bueno, yo creo que esas son cosas muy, muy relevantes. Ahora, pero como en todo hay matices. Bueno, obviamente hay muchos matices. Obviamente hay matices. Algunos dicen, no habrá que dejar pasar un tiempo para que decante la figura. Ese ha sido el discurso del gobierno y también lo que ha destacado también el oficialismo, y a estos matices a los que me refiero, que claro, obviamente en su primer mandato hay puntos y en el segundo también. Particularmente lo que apunta el oficialismo en este momento es el estallido social, las violaciones a los derechos humanos en el estallido social, el discurso del presidente Piñera de que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. También hay cifras que no son menores, son más de 3.000 querellas en favor de más de 3.800 víctimas de violación a los derechos humanos en el estallido social, y eso es también lo que se apela ahora, y por eso se dice: esperemos un tiempo, esperemos que decante todo esto para ver si es que va la estatua o no. A favor de Sebastián Piñera dice que él desde el primer momento convocó al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hubo orden de respeto a los derechos humanos, pero eso son causas abiertas y por lo tanto habrá que esperar. Pero yo me preguntaba, por ejemplo, escuchando, ¿no es cierto?, los homenajes que hoy día se le han hecho y se le van a seguir haciendo durante esta jornada a Sebastián Piñera, por el primer aniversario de su fallecimiento, bueno, ¿qué es lo que echa de menos la derecha de Piñera? Más allá de valorar lo que hizo en su sector, bueno, ¿cuáles son los atributos que hoy día se echan en menos? El método Piñera que dicen ahora. Es que eso es un método ejecutivo en el poder. Efectivamente era una persona muy, muy ejecutiva que, como uno podría decir, le sacaba trote a los ministros. Y los ministros eran evaluados permanentemente en virtud de lo que tenían que hacer y hacían o no hacían. Es cierto, ese es el método Piñera, digamos, en el poder.
Pero lo otro también es un trabajo previo. Sebastián Piñera logró conformar equipos y trabajar proyectos en el mediano o largo plazo. Estamos hablando de proyectos políticos. A veces estamos hablando de política aquí. No estamos hablando de Sebastián Piñera empresario, ni mucho menos. No, en política. Conformaba equipos y trazaba alineamientos que se convertían en programas, en ideas, digamos, de debate o en ideas de proyectos legislativos o de gobernanza. Tal vez eso se echa de menos. Ahora, y tal vez se echa de menos en la política en general, vale decir, la capacidad no solo de llegar al poder, sino que en el poder hacer cosas. Uno puede estar de acuerdo con las cosas que se hacen o no se hacen, pero hacerlas, porque hemos estado con muchos gobiernos y uno podría hablar también de la actual administración, que cuánto ha concretado de lo que prometió. Es cierto, en época de campaña, y este va a ser un año de campaña, y por lo tanto ya les advertimos a nuestros auditores, y le estamos advirtiendo tenga cuidado, constantemente, tenga cuidado con las promesas. Porque en época de campaña hay una especie como de inflación de promesas. Y lo grave es que probablemente más de alguno promete algo que sabe que no va a poder concretar. Y prometen cosas también en base a la desesperación de la gente, y a las temáticas que mantienen. Hemos visto, por ejemplo, en las campañas municipales, candidatos a alcaldes que prometen cosas que están fuera de su ámbito, cosas que tienen que pasar que tienen que pasar por temas legislativos, etcétera, etcétera. Entonces también hay una especie como de aprovechamiento, yo creo, bien vergonzoso de la campaña. Entonces, pero yo creo que hay un tema como de la cosa ejecutiva, y probablemente los dos hitos que marcábamos, la reconstrucción, que fue muy lograda, claro, da cuenta en este caso, o sea, de un presidente, Sebastián Piñera, que tuvo la capacidad de organizar a sus ministros y enfocarlos y de lograr que las cosas se hicieran, se concretaran. Ahora, ¿eso va para una estatua? Eso ya es otro tema. Tenemos que comentar otras cosas también. Pero igual yo creo que, mira, en el plano político yo creo muy relevante. Es el regreso de la derecha al poder, por la vía democrática. El anterior presidente de derecha que estuvo en el poder fue Jorge Alessandri Rodríguez, también un empresario que tuvo un gobierno que pasa la prueba, digamos, de todas maneras. Una persona muy circunspecta. Eran otros tiempos también, era un país distinto, un país mucho más, ¿cuál es la palabra? No sé si la palabra es contenido o más consciente de los cargos, en el sentido de que eso significaba una cierta dignidad a la que había que acoplarse. Entonces, y después de la dictadura, una dictadura que fue apoyada por partidos, por personeros que después tuvieron los partidos de derecha. Bueno, Sebastián Piñera lleva a la derecha nuevamente a la presidencia, y la lleva a él, que fue un crítico de la dictadura militar. Entonces también hay algo ahí valioso del personaje mismo. Estoy hablando políticamente, políticamente. Y por eso también marca un hito. O sea, tal como uno podría decir que Ricardo Lagos, cuando llega a la presidencia, el regreso del socialismo a la moneda después de la dictadura, que también significó un hito político, lo de Sebastián Piñera es también un hito porque es el retorno por la vía democrática de la derecha al poder. Ahora, eso queda para los libros de historia y eso se consignará. Pero la estatua, ese es otro tema. Habrá que ver hasta dónde llega esta discusión y hasta dónde va la urgencia también que le quería poner. Oye, y a propósito de la capacidad de gestión, de hacer cosas, yo no quiero dejar pasar que hoy día nuevamente el Ministerio de Salud se refirió al recorte presupuestario, y esto a propósito de algunas quejas que hoy día fueron expresadas por el Colegio Médico. 16.000 millones de pesos de recorte presupuestario en salud para el 2025, algo que la verdad no se entiende considerando todo lo que vivimos el año pasado con los hospitales que no llegaron a fin de año con el presupuesto y que incluso ya advierten que este 2025 no va a ser, sí. No van a llegar tampoco. No, se entiende porque hay menos plata. Se entiende porque la economía, a pesar de lo que diga el Ministerio de Hacienda, la economía tenía un desempeño pobre, no catastrófico, pero tan mediocre que no da para suplir, digamos, las necesidades. Además, con un aumento significativo del déficit, un aumento de los compromisos estatales de gasto, y yo creo que también un porcentaje de gasto mal enfocado. Hay una serie de proyectos o programas, digamos, que son mal evaluados y que siguen haciendo.
Ya, entonces yo creo que la causa está clara. Hay menos plata. La pregunta es dónde hay que recortar. A mí me parece raro que se diga que hay 16.000 millones menos en el presupuesto y que esto no va a afectar el desempeño de los hospitales, cuando ya el año pasado los hospitales terminaron con el agua al cuello y de hecho terminaron el fin de año endeudándose. Con cierres de pabellones, entonces, menos camas. Ojalá que eso no sea así, pero es difícil de creer. Y lo advierten ya los expertos, los gremios, el colegio médico, ya lo están advirtiendo, incluso desde antes que ya comenzara este año se estaba advirtiendo que nuevamente iba a faltar presupuesto, pero estamos en febrero y vamos a tener que ver cómo sigue la situación más adelante. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.